Ya, gente, comenzamos con la clase de hoy día, ya con la bienvenida hecha. Voy a bajar mi pantallita aquí para que me vean, porque en esta clase me van a ver igual. Y vamos a los comienzos del pensamiento económico, el llamado periodo preclásico. A ver, esta unidad puede que se sienta o se va a sentir un poquito más larga que lo que fue la anterior de la introducción a la economía. ¿Por qué razón? Por factores de tiempo. Ya llevamos más de 2 meses, entonces ya una unidad se tiene que haber trabajado en ese periodo. Y lo logramos con la unidad anterior en un 70%. El otro porcentaje lo vamos a ir repartiendo en lo que hagamos en esta unidad y lo que hagamos sobre todo en la unidad de educación financiera, porque no hemos profundizado todavía en temas como el ahorro, que es el dinero, o por ejemplo, que es la oferta y la demanda, la elasticidad, como lo he dicho últimamente. Pero lo bueno es que lo vamos a hacer en distintos formatos de clase. Por ejemplo, en la que está acá. Esto no es nada nuevo para ustedes, este es mi estilo. Hablar de historia, entregar alguna información, pero yo creo que lo que les podría interesar y atraer más es que esto es materia absolutamente actualizada, nueva y que derriba un montón de mitos que en todo tipo de índole histórica siempre han estado. Por ejemplo, de que muchas de las cosas que se han creado en nuestra historia de la humanidad vienen desde Occidente europeo. En este caso, esta clase va a ser muy atractiva porque va a derribar muchas de esas cosas, ¿ya? Entonces, eh, el preclásico es un periodo que nosotros vamos a dejar como concepto porque para hablar del periodo clásico en donde aparece Adam Smith y su riqueza en las naciones, que podríamos sentir que es el punto de partida a la economía como la conocemos hoy día en el siglo XXI, tiene un antecedente histórico que incluso viene, que está más en el pasado de lo que yo en un momento dije era la Edad Media, donde empezaba a generarse un producto escrito de una teoría o teorías o pensamientos o estudios sobre la economía. De hecho, viene desde antes, desde épocas del mundo chino, oriental, del 700 antes de Cristo, pero eso es lo que yo voy a darles y mostrarles ahora. Vamos a admitir a la Maciel y vamos a dejar aquí el objetivo. Valorar y entender la importancia de la herencia oriental, helénica y pensamiento árabe islámico en la creación de una visión de economía, ¿ya? La imagen que acompaña ahí, que lo tengo aquí anotado porque es difícil pronunciar, es de Wang Song, que en el 700 antes de Cristo escribe una obra llamada Wanzi o Wanzi, que simplemente buscaba explicar cosas de la vida cotidiana de las personas eh, en un todo. Y una de esas cosas tenía que ver con el tema de lo pesado y lo ligero, pero eso lo voy a explicar más adelante. Ya, aclaración, gente. Siempre voy a tener esta estructura en estas materias. El pensamiento económico preclásico es muy distinto al moderno, porque si hoy en día hacemos un estudio de la economía, es súper alejada de lo que es lo normativo de nuestra vida propia. Por ejemplo, lo que originalmente era la economía, que era la administración del hogar. Los estudios, los pensadores y las teorías actuales de nuestro siglo están muy alejadas. Entonces, en teoría, esta clase también entrega como un cierto mensaje, como que pareciera que debiéramos recuperar esa conexión. Por lo tanto, ese pensamiento preclásico es muy distinto al moderno. Es obvio, también por un tema de contexto histórico. Está menos vinculado a temas de la escasez y el mercado, porque los conceptos de escasez y el concepto de mercado aún no se definían, ni siquiera se escribían en palabras, menos tenían una definición. Y además, esa economía preclásica está vinculada más con aspectos de la vida. Por ejemplo, autores chinos, autores palestinos o árabes, lo que sea, hablaban más de la economía vinculada con la fuerza humana, el empuje, la fuerza bruta, la relación con la autoridad. Acuérdense que antiguamente las civilizaciones estaban gobernadas por, entre comillas, gobiernos teocráticos, un emperador, un rey, lo que sea, y también por la tradición, la herencia. ¿Ya? Entonces, en primera, en un primer orden, la economía o en la economía antiguamente se examinaban las consecuencias de ciertas actividades vinculadas con la justicia y la calidad de vida. Mientras hay una economía que sea justa para todos prácticamente, que no genere egoísmo o intereses individualistas, la calidad de vida va a ser mejor y por lo tanto la sociedad está equilibrada.
De hecho, los griegos son una cultura conocida por eso, el equilibrio, la mesura, el no volverse loco, ¿ya? Otro punto en este orden de aclarativo es que para los autores el mercado no era un centro de atención como lo fue para Smith y para el resto de los pensadores que, por ejemplo, ustedes tienen que retomar o ya hicieron con el trabajo de la semana pasada. Tenía todavía una poca relevancia eh, y tamaño en la sociedad. La sociedad estaba preocupada, por ejemplo, de la religión, de la fe, de hacerle caso a sus dioses, porque si no los castigan y los pueden destruir. Por lo tanto, el mercado no era un tema, ¿ya? Por muy raro que suene. Por ende, la autoridad es el mecanismo de asignación de los recursos. El rey, por ejemplo, el faraón, para hablar de los egipcios, los emperadores, los reyes, etcétera, en aquellas épocas. Obviamente, actualmente eso cambia abruptamente. La economía, eso sí, para estos autores es parte de la vida y de la actividad humana. Está dentro de un pack completo de muchas otras cosas con el mismo nivel de importancia, no más o menos que las otras, como por ejemplo la religión, o como por ejemplo la participación política, o como por ejemplo el cuidar el hogar, en fin, perdón. Todas estas ideas tienen que ver con esa aclaración, gente querida. ¿Por qué? Porque la economía todavía no está puesto en escrito en el papel de manera detallada como Adam Smith lo hizo, como Stuart Mill, como Friedman, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, si vamos a hablar de un contexto histórico como si fuera una línea de tiempo, yo aquí se las voy a graficar de manera bien bonita y me tomó demasiado tiempo en las noches anteriores de pensarla cómo la iba a dejar visible. Vamos a mostrar tres casos de estudio y reseña histórica a través de personajes, pero de tres momentos históricos que son atribuidos a pensadores y sus principales ideas o reflexiones en torno a economía. Obviamente esto es genérico. De hecho, la tarea que podrían llegar a tener de aquí a la otra semana o tal vez de aquí a 2 semanas más, ojo con eso, va a ser muy sencilla y lo voy a explicar al final de la clase, ¿ya? Para que no se me urjan todavía antes de tiempo. Por lo tanto, ¿qué hay de esas ideas en la actualidad? Profe, ¿estas cuestiones son vigentes? ¿Se perdieron? ¿La olvidamos? ¿La gente no se hizo cargo? ¿Se dieron esta idea y fue un desastre en la aplicación en la vida real? Bueno, sí y no. No son vigentes muchas de esas ideas y otras que son vigentes, pero que tienen otros términos, tienen otros conceptos. Pero también hay mensajes que nos están diciendo, oye, han pasado más de 1000 años, pero no han cambiado mucho las cosas. Parece que deberíamos recuperar algo de aquí. Bueno, ustedes no conocen nada de esto y tengo el honor de que ustedes lo sepan a partir de ahora. Ya, el gigante asiático que le llaman China, que es un país que está en el ojo del huracán, no solamente por tema económico, sino porque de ahí viene el famoso virus. Cosa que de repente los medios olvidan mucho, como que no lo cuestionan, y eso tiene un toque también un poquito, ¿qué onda? O sea, no deberíamos presionar a los chinos de alguna manera, son una potencia, pero de ahí vino prácticamente el virus. Bueno, obviando eso, los pensamientos en escritos orientales, principalmente vamos a ver a la China del siglo VII antes de Cristo, como les decía ya anteriormente con el personaje Wang Xing. Luego, en el correlato cronológico, vamos a ir a la península de los Balcanes, a Grecia, ya cosa que en algunos cursos, cuando yo los tomé en séptimo, ahí en octavo, se hizo cierta referencia, un poco más limitada, pero algo de ello estuvo ahí. Siglo séptimo también al siglo cuarto antes de Cristo. Ahí por lo menos van a haber tres personajes que yo les voy a citar. ¿Mm? Y finalmente nos vamos a ir al pensamiento árabe islámico, una cosa que se enseña muy poco en los colegios hasta el día de hoy, pero que hoy día van a tener en sus Classroom y en YouTube para verlo cuantas veces quieran. Siglos 11 al 13 después de Cristo, ya entrado en lo que es la Edad Media, la Alta Edad Media específicamente. Pero falta un cuarto cuadrito, que eso es para la otra sesión, que va a retomar estas cosas como conclusivas en la próxima semana, pero va a agregar una cuarta visión que es la visión medieval, la que le llamamos escolástica, a través de Santo Tomás de Aquino. Ustedes dirán, pero vamos a hablar de religión y de la Biblia. No precisamente. Antiguamente los clérigos o monjes también tenían espacios para dialogar o hacer reflexiones sobre este tema. Y es muy interesante. Bueno, dejando eso de lado, nos vamos a enfocar en estas tres imágenes y lo que yo voy a mostrar a continuación. China,
Grecia y Arabia y el mundo islámico de Medio Oriente. Ya, de hecho, ahí en el mapita se ve Egipto, Arabia Saudita, Irán, ahí está Palestina, Irak, también Turquía, etcétera. ¿Ya? Primera parte de pensadores o pensamiento no occidental, el pensamiento oriental. La historiografía occidental, como también aquí muestro de manera aclaratoria, del pensamiento económico es muy eurocéntrico. De hecho, estudiar en el colegio historia es estudiar mucho eurocentrismo, todo venido desde Europa, pero se van a dar cuenta de que muchas ideas económicas vienen mucho antes de lo que fue el descubrimiento de América, la expansión de los grandes imperios, las luchas de poder entre las monarquías absolutas, etcétera. Todo lo que hemos estudiado de alguna manera desde que nos conocimos hasta la fecha. Vamos a tomar solamente al caballero que yo ya le mostraba, Wang Song, que en el siglo VII antes de Cristo, o sea, en los años 800, escribe una obra fundamental o fundacional respecto al pensamiento económico. Junto con él, los distintos escritos chinos hacían reflexiones sobre principalmente la administración pública, o sea, a través de un modelo ético desde los administradores públicos, como por ejemplo los gobernantes, hacia el resto de los gobernados, o sea, en comunicación que hoy día no pasa, ¿ya? Se hacen reflexiones respecto a la economía, ¿ya? Si hay un buen administrador público en el término de administrar los recursos de manera eficiente, acuérdense de la eficacia y la eficiencia, los gobernados van a poder desenvolverse mejor en su territorio y en su espacio vital, cosa que hoy día no pasa. Gobernadores no hablan con sus gobernados y de ahí lo que están pasando por máquina en muchos países: cesantía, pobreza, hacinamiento, violencia, salud mental deficiente, etcétera. ¿Ya? La obra de Wang Xing y la teoría de lo ligero y lo pesado. Esto es sencillo. Cuando él habla de lo ligero y lo pesado a través de, por ejemplo, el precio de un bien o del precio del dinero en sí, es hablar de oferta y demanda. Él no lo habla como tal, pero se entiende que lo ligero y lo pesado es la oferta y la demanda. De hecho, se lo cita en una frase. Cuando un bien es abundante en todas partes, se hace ligero y por lo tanto su precio baja. En cambio, cuando se baja bajo llave ese bien, o sea, se hace escaso, se guarda y no se deja libre para que todos consuman y depreden, se hace pesado y su precio sube. Oferta, demanda. Es exactamente lo mismo aplicado en nuestro vocabulario económico actual, pero él lo hablaba de una lógica mucho más sencilla. También dentro de lo ligero y lo pesado, hablaba de que el equilibrio es el ideal, es el único precio. Mientras las cosas tengan un equilibrio en cuanto a su peso literal, va a tener un único precio. Eso también tiene una explicación más extensa en lo que van a tener que leer esta semana, solamente leer. También él hablaba de la política fiscal anticíclica. Por lo tanto, él habla de la autoridad como un rol importante. El Estado es importante, tal como Mankiw lo apela en sus principios. La política fiscal anticíclica es relativa a una futura teoría cuantitativa, o sea, para sintetizarlo en ideas sencillas, está vinculado al rol activo de la autoridad en estabilizar, por ejemplo, los precios cuando no ocurra esto del equilibrio, cuando una cosa sea demasiado ligera, un bien, o cuando es muy pesado y es muy escaso para que las personas lo adquieran. Por lo tanto, el Estado tiene un rol a través de una política anticíclica fiscal, en donde es buscar estabilizar los precios de los bienes esenciales, pero también que el Estado genere ingresos para sí mismo, o sea, mantenga su arca fiscal con una base para poder comprar, vender o exportar o importar. ¿Sí? Perdón. Por esto entonces, Wang Xing establece ideas que a futuro otros personajes van a tomar y lo van a traducir con otros conceptos. Cuando hablamos de la importancia del Estado y su teoría cuantitativa de administración, o por ejemplo cuando se habla de precio y se habla de la oferta y de la demanda a través de lo ligero y lo pesado, ¿ya? Él toma cosas literales, como el tema de la oferta y la demanda a través de eso, pero obviamente adecuado a su realidad, ¿sí? Si por el mundo chino teníamos esas ideas, el otro, súper importante. Wang Xing
está ambientado en su vida de su época, en donde las autoridades están muy vinculadas con la religión, con la divinidad, el respeto absoluto a los dioses. Por eso las culturas orientales como la japonesa y la china son muy fervorosas respecto a sus divinidades, a su galería de dioses, ¿ya? Hasta el día de hoy. Por lo tanto, rige mucho eso para lo que es la vida terrenal de las personas, por ejemplo, en esa época, que es un poco lo que pasa con el pensamiento griego. Bueno, vamos rápidamente para que no me quede corto de clase. Hesíodo, Genofonte y Aristóteles. Ahí están en orden. Hesíodo, Genofonte y Aristóteles. Estos tres pensadores se los sintetizo en una idea muy sencilla, pero para poder encasillarlo a todos en un periodo. La situación con el pensamiento griego viene desde el siglo VIII antes de Cristo hasta a través de la tradición oral. Eso es siempre destacable en la cultura griega de la península de los Balcanes. El contar generación tras generación a través de la inmensidad de detalles y luego llevarlo a los escritos. De hecho, Hesíodo, que fue un pensador que tal vez lo hayan escuchado por ahí en alguna clase, escribió la Teogonía, que es un libro muy largo que describe el nacimiento de los dioses, ¿ya? Y entre otras cosas, la teogonía buscaba que, por ejemplo, la escasez es un mal salido de la famosa caja de Pandora. No sé si han escuchado hablar de ese mito de la caja de Pandora, donde este personaje femenino abre la caja y expulsa todos los males, en donde al final ahí apareció, creo que la esperanza y hace que hoy en día la humanidad se pueda mantener todavía sobreviviendo o superviviendo de lo que son todos los males del mundo. Bueno, Hesíodo menciona la escasez como uno de los tantos males que sale en la caja de Pandora, y sería, y listo, y seguimos contando el tema de los dioses y la vida humana, etc. Otra obra de Hesíodo son los trabajos y los días, a través de la eficiencia, que también es un concepto que no está escrito literal, pero eso se da a entender, en donde, por ejemplo, la eficiencia es traducida con que ésta se maximiza cuando se hace lo mismo con la producción y se minimizan los costos o los costes. A ver, eso puede ser explicado de detallar ahora, ¿ya? Pero ustedes ya saben lo que es más o menos la eficiencia, que en el fondo es distribuir, administrar, ojalá de la manera más equitativa, pero con el factor de que si tengo una productividad elevada y muy desarrollada, yo puedo minimizar los costos, por lo tanto soy un gobierno más eficiente. ¿Ya? Acuérdense de uno de los principios de la economía, de hecho. Eso por un lado con Hesíodo, pero 400 años después, Genofonte, un contertulio que fue muy seguidor del autor de la Teogonía, escribe la obra Euconomicus, que de hecho es la palabra que se va a traducir como hoy día la conocemos, economía. Y como yo le expliqué en la primera clase, que tiene que ver con la administración del hogar. Por lo tanto, Genofonte, en su obra O Economicus, refiere a la economía como la gestión eficiente del hogar y del productor, o del productor. En este caso, el dueño de esa casa, el padre de familia o el jefe máximo, etc. Y aparte, agrega, como dice el punto B, al ejército y a la administración pública, 400 años después de lo que alcanzó a escribir Hesíodo en la Teogonía. De hecho, ya Genofonte apela a lo que, por ejemplo, Wanzing pudo haber hecho también con el tema de la división del trabajo. O sea, el ejército, la administración pública, el productor y el hogar son agentes activos de la economía dentro de un gobierno autónomo, como por ejemplo puede ser la poli griega de Atenas, la poli griega de Esparta, etcétera. ¿Sí? Eh, Uy, aquí recién apareció el chat. Aristóteles está metido en todas. Sí, Claudito, de hecho tengo que hablar de él un poco en la próxima. Aristóteles, me pregunta Matías, ¿fue el que se refirió a eso del acaso, no? En realidad Aristóteles, Matías, lo profundiza mucho más. A ver, los autores que yo presento siempre van a tomar cosas de su antecesor. Aristóteles lo hace, pero tomando lo que ya hizo, por ejemplo, Genofonte en O Economicus. ¿Sí? Así que, aclaración también, disculpen que me haya demorado con ese tema. Ya, con esas respuestas más o menos claras a lo que yo he aquí presentado, Aristóteles, Claudito, no te escapes de la clase. Ya, Aristóteles, sus ideas filosóficas y económicas fundamentaron lo anteriormente dicho por Genofonte o Hesíodo.
es un caballero que influye en el periodo escolástico, ya en el Bajo Medioevo, con Santo Tomás de Aquino, hasta lo que es la matemática. De hecho, era uno de los tantos genios de la historia de la humanidad junto con Leonardo da Vinci, ¿ya? Las ideas de Santo Tomás de Aquino están basadas en las de este filósofo. Ya en el 1300, 1500, en la Baja Edad Media, ya hubo un caballero en una iglesia ahí encerrado que pesca a Aristóteles, lo empieza a leer y se da cuenta, oye, tiene buena idea sobre esto. ¿Qué es lo que dice entonces Aristóteles? Bueno, él se basa en maestros que él tuvo como Demócrito y Platón, principalmente por el tema de la propiedad privada. Me quedan 10 minutos, así que lo voy a amenizar. Demócrito defendía esta práctica para incentivar la economía, pero cuando viene Platón, profundiza en la propiedad privada diciendo de que existe una propiedad privada y una propiedad comunitaria, pero es para algunos. Por ejemplo, si yo soy un militar, un gobernante, no tengo permitido tener propiedad privada porque soy un servidor público. O sea, es un palo para todos los empresarios que tenemos hoy día gobernando no solamente Chile, sino en muchas otras partes. ¿Por qué? Porque podemos evitar conflictos que desviarán a las personas de sus responsabilidades. O sea, se desequilibra el rol en sociedad activa de una autoridad como la de una persona que está en el comercio. ¿Ya? Si yo no soy autoridad, puedo tener propiedad privada, pero ojo, eso me puede llevar a una zona peligrosa de mi desarrollo humano íntegro como ser. ¿Ya? Pero Aristóteles, cuando escucha esto de su maestro Platón, porque de hecho Platón escribe la República, y la República es la sociedad ideal según Platón, en donde la economía tiene una propiedad comunitaria que es igual para todos por sobre la propiedad privada. Aristóteles lo aterriza y dice, yo defiendo la propiedad privada, pero tiene que ser útil y que no debe limitarse. O sea, es como un Adam Smith, es como Alfred Marshall, pero de su época. Es así más fácil decirlo. Por lo tanto, ¿qué aportes también da esta autora aparte de la propiedad privada? Habla del uso del dinero a través de monedas, como sellos, como marcas de identidad de su sociedad. Habla del intercambio comercial a través del dinero. O sea, el dinero y el intercambio es importante. ¿Eh? Las necesidades son moderadas, pero los deseos ilimitados. Ojo con la diferencia, deseo y necesidad. Yo necesito esto para sobrevivir el mes, pero tengo los deseos tremendos de comprarme 20 camisetas. Ya, eso me pasa a mí. Yo tengo deseos ilimitados, pero tengo que entender que mis necesidades son esencialmente otras, para poder mantenerme bien en mi casa junto con mi familia. O sea, me tomo yo y quedo como el peor profe de economía de la historia. No importa. Eh, Suponía que mediante los trueques se satisfacían necesidades naturales y no deseos compulsivos. O sea, el dinero es importante, pero para yo mantener un equilibrio respecto a mis necesidades son mejores los trueques, porque con el dinero yo empiezo a agarrar más y me empiezo a enriquecer, pero eso es como Gollum, es como mi precioso dinero, no lo voy a soltar y me da lo mismo lo que ocurre a mi alrededor. Ya ahí estoy yéndome para el lado oscuro de la fuerza. Entonces, perdón, no se ve muy bien ahí mi carita, condenaba el uso del dinero, condenaba el uso del dinero, pues inducía un beneficio económico egoísta, ¿ya? O sea, Aristóteles, un hombre de su época, dice, de ahí se podría basar la pirámide de Maslow. No tengo muchos conocimientos de esa pirámide de Matías, pero lo más probable es que, según lo que tú me planteáis, súper sí, súper sencillo decir sí. Lo más probable, de hecho lo voy a estudiar y lo voy a revisar y lo voy a aclarar la próxima clase, porque si tú lo preguntas de esa manera, lo más probable es que así sea. O sea, todas las pirámides, los planos, todo el tema teórico, científico más profundo de la economía, tiene que estar basado en cosas que haya dicho, por ejemplo, Aristóteles, como de repente Claudio decía, que aparece en todos lados. Sí, hasta el día de hoy. ¿Ya? Eh, bueno, y el pensamiento árabe islámico. Lo voy a dejar aquí mostrado porque no quiero quedarme mucho con las ideas anteriores para que no se confundan demasiado. En el fondo, ¿qué es lo que busca el pensamiento arábigo islámico? Todas las actividades humanas sometidas a la ley divina. No se puede separar lo analítico de lo religioso, pero cuando se libera la religión a través de los musulmanes principalmente de ese tema de depender siempre de la ley divina, se estudia, por ejemplo, cosas como los tributos. Se cuestionan, se analizan, se estudian, se piensan, ¿ya? Entonces tenemos a dos personajes, Abu Hamid al-Ghazali e Ibn Khaldun, ¿ya?
Estos personajes, estos caballeros hablaron de la dificultad, por ejemplo, del trueque y la necesidad de una moneda, todo dentro de un contexto religioso. Ellos son muy respetuosos de sus culturas religiosas, por lo tanto, ya cuando me meto en temas ya más mundanos, muy terrenales, así como, uy, necesito más dinero, quiero hacerme más rico, me controlo, porque si no, me castigan los dioses y no voy a ir al nirvana, me voy para otro lado cuando me muera. ¿Ya? Para sintetizárselo de manera más sencilla. Ahí ustedes lo revisan en el PPT. Yves Khaldun habla del ciclo de desarrollo de una sociedad rural nómada a una sedentaria agrícola. Él toma factores de población que aumenta, el tema de los ingresos que obtiene a través de la producción agrícola, que mientras más población haya, crece a nivel territorial, a nivel geográfico. Él habla eso en términos que en economía se van a aprovechar en el futuro. Cuando una sociedad evoluciona, su economía también, y eso se llama ciclo de desarrollo. Y Ibn Khaldun lo propone, ¿ya? Como Al-Ghazali cuestiona un poco el tema del trueque y la necesidad de la moneda. O sea, ya tiene reflexiones y críticas a un sistema económico que en su época estaba de la mano con la religioso. ¿Sí? Ya, me quedan menos de 5 minutos. Lo que sí tengo que agregar, lo que está aquí al final. Las actividades del ser humano, según para el pensamiento árabe islámico, está en pos de la salvación. Si la economía permite un desarrollo que pueda ser equiparable a la vida ideal a través del modelo religioso, las personas nos salvamos y nos vamos a ir al cielo o nos vamos a ir a ese nirvana que yo le explicaba recién. Por lo tanto, muchas de estas ideas nacen en esos mundos, en el mundo helénico, en el mundo islámico, en el mundo chino, no en el mundo europeo, occidental, centro del mundo. Eso es falso, ¿ya? Ojo con esos mitos que hasta el día de hoy son válidos. Hablar de oferta y demanda, hablar de desarrollo agrícola, por ejemplo, de lo ligero y lo pesado, no proviene solo de la riqueza de las naciones de Smith. De hecho, Smith tuvo que haber estudiado a estas personas y haber sabido su existencia y haber estado de acuerdo con lo que algunos de ellos dijeron, por muy distinto que sea su visión de la vida, de la religión o de la misma economía en sí. ¿Ya? Bueno, finalmente, una economía más aterrizada. 4 ideas de cierre. La etapa preclásica es una especie de formación al pensamiento económico más detallado. Por ende, las primeras ideas que ustedes vieron aquí de manera resumida son como peldaños que permiten una comprensión mayor de la economía. Eso es importante decir. ¿Por qué? Porque derribados el mito eurocéntrico de que el pensamiento económico es de Europa y siempre ha sido así. Eso es mentira. Finalmente, el vínculo de la economía con el quehacer humano es más terrenal. Como yo pregunto aquí como reflexión, ¿tenemos que tener una economía más aterrizada en nuestra situación puntual? Déjenme decirles que sí, ¿ya? Eso, por hoy. El PPT yo lo voy a subir hoy día la, mm, en un rato más, ¿ya? Ahí está.